tal? Muy buenos días. Mi nombre es Virsi. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio de HR Trends. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la educación continua y que es la clave para la adaptación y el crecimiento en la era digital. Antes de iniciar, realmente me gustaría compartir con ustedes nuestra frase del día, que para mí ha sido sumamente conecta conmigo. Esta frase conecta conmigo, no solamente por lo que dice, sino por quién lo dice también. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, nos comenta que en el mundo donde el cambio es la única constante, la educación continua es el puente que conecta el presente con el futuro. Imagínense, esta persona, el CEO de Microsoft, una empresa súper grandísima, cómo tiene él esto en su ADN y con eso lo transmite a su organización, lo que es la educación continua. Así que esta frase realmente la comparto muchísimo, me conecta muchísimo. Quisiera darle las gracias esta mañana a dos personas que me acompañan. Con ellos tenemos a María José Bustamante, que es la rectora de ADN University. En su trayectoria profesional ha compartido también con el área de recursos humanos y lo que es e-learning. Bienvenida, María José, gracias por acompañarnos. Un placer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y también tenemos a Roberto Melo, el emprendedor serial en el campo de la innovación y la transformación digital. Gracias, Roberto. Hola, buenos días a ambas. Qué bueno que estoy aquí acompañado con ambas profesionales. Me siento muy feliz y hablar de este tema de educación que a mí me encanta y es como que el pilar del futuro de nuestras generaciones. Así que feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Súper, súper. Bueno, iniciemos. Sabemos que la educación continua es un proceso de aprendizaje más allá de la educación que tuvimos a un inicio, la educación formal. Entonces, es buscar esa actualización de nuestras habilidades para mantenernos corrientes, competitivos con lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Entonces, si me compartes un poquito más, ¿qué es? Una pregunta que te haría es, ¿qué es la educación continua y por qué es crucial en este entorno laboral, María José? La educación continua es un proceso de aprendizaje que nunca termina. Por eso es continua, porque realmente tenemos que estar al día en las nuevas tendencias, cambios, oportunidades de negocio. El futuro, primero que se ha acercado muchísimo. El futuro antes era mucho más lejano porque era lineal. Hoy el futuro ya no es lineal, hay muchos futuros posibles. Y hay que estar muy preparado para tomar las oportunidades y ver sobre todo qué puedo hacer para mejorar mi desempeño en el trabajo. Hoy por hoy, educarse ya no es una opción, es una necesidad. Cuando dice que hay muchos futuros posibles, entonces me indica que la persona, el individuo, tiene muchas oportunidades ahí a su alcance y puede tomar cualquiera de ellas y partir de allí para mejorar su entorno. Pongamos como ejemplo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en 2 años nos ha cambiado completamente. Claro. Hemos cambiado nuestra manera de buscar en buscadores, hemos cambiado nuestra manera de leer, de hacer resúmenes, ha modificado el comportamiento de los alumnos de la universidad y en las empresas la están utilizando para hacer cosas. Necesitamos capacitarles en el uso de inteligencia artificial para que lo hagan bien y no lo hagan de manera que saquen resultados erróneos. Esa es la parte fundamental, o sea, el futuro es cambiante, dinámico, brutalmente diferente a lo que ha sido 2 años. Claro. Realmente nosotros nos podemos ver en perspectiva y el cambio ha sido enorme. No lo sentimos porque evidentemente nuestro día a día nos vamos acostumbrando. Pero si hacemos un paro al presente y vemos 2 años hacia atrás, es enorme lo que ha sucedido. Y si nosotros no nos hubiésemos formado para adaptarnos a esto, estaríamos en otra era. Te entiendo perfectamente, Roberto. Ahora que María José nos comparte que esto en el entorno laboral también se ve, cómo se utiliza la inteligencia artificial para esta educación de los recursos. ¿Qué nos dices sobre eso? Mira, hay varios temas. Primero, el tema de que el otro día estaba viendo este artículo de que cómo la inteligencia artificial ha avanzado, que a mí me parece fascinante. La inteligencia artificial es una red neural. Entonces, el otro día yo leía que esta red neural, no recuerdo los números exactos, pero que cuántas conexiones neurales tenía la red. Entonces, dice que tenía 10% de las conexiones que tiene la red humana, por ejemplo, el cerebro humano. Y antes, hace un par de años, hace menos de 2 años, solamente tenía 1%. Así que
si tú miras, este es un crecimiento exponencial. Y es muy cierto lo que dice María José, que como si tú no te adaptas a aprender las nuevas tecnologías, ahora están creciendo de manera exponencial. Así que lo que tú aprendiste hace 2 años ya ni siquiera es relevante. Así que imagínate, te gradúas o tú estás haciendo algo en una empresa de cierta manera, igual que hace 2 años, y ahora 2 años después, todo es nuevo y está creciendo de una manera exponencial. Así que primero es que la inteligencia artificial y otros temas de tecnología van avanzando tan rápido que uno no se puede quedar sin aprender estas nuevas cosas y ver cómo tú las incorporas dentro de tu trabajo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, este aprendizaje, como hemos estado hablando, es algo continuo, que constantemente tienes que estar educándote y para poder estar allí, con el presente, con lo que está sucediendo en estos momentos. Además que es una forma de mantenerse vivo, de mantenerse al día. Formarse permanentemente es realmente exponencial el cerebro. Claro. Uno no se puede quedar, el ser humano no puede quedarse en lo que ya aprendió. Tiene que ir mejorando, evaluando, analizando y en base a eso tomar decisiones. Las decisiones hoy tienen que ser mucho más fundamentadas porque realmente hay una competencia voraz. Si yo me formo y tomo buenas decisiones basadas en todo lo que he aprendido, realmente voy a tener mucho más posibilidades de éxito que si no lo hago. Súper. Me encanta mucho cómo ustedes ven esta área del aprendizaje continuo constantemente dentro de todo nuestro entorno. Quisiera entonces compartir con ustedes cómo ven esto en las empresas, cómo las empresas pueden fomentar esta cultura de aprendizaje entre sus colaboradores. Yo creo que viene de dos lados. La empresa tiene que fomentar, pero el colaborador tiene que tomar conciencia. Okay. O sea, la empresa no puede únicamente ser la fuente que fomente el aprendizaje. El colaborador tiene que saber que si no se forma, no va a crecer, va a perder su fuente de empleo. El empleo ya no está asegurado, hay mucho más demanda de trabajo que oferta, así que tengo que cuidar de eso. Es una inversión de tiempo, es una inversión económica, no es un gasto. Estoy invirtiendo en mi futuro, estoy invirtiendo en ser más empleable y ser mejor empleado. Estoy invirtiendo en no ser reemplazado por el inteligencia artificial. Claro. Esa es realmente la frase que deberíamos todos tener grabada en nuestra mente. Invertir en mi futuro, invertir para que siga actualizado y para que realmente pueda aportar a este mundo donde dijo, ok, todo es cambiar. Sí, sí. Entonces tú piensas que el colaborador es el que tiene que invertir para estar competitivo. ¿Crees que las empresas pueden hacer algo por estos colaboradores? ¿Cómo incentivar? Mira, yo me voy a ir con el tema medio tecnológico porque tú sabes que yo siempre vengo por ese lado. Entonces, algo que a mí me parece fascinante que hemos estado investigando recientemente es cómo la AI generativa puede ayudar a predecir qué necesitas. Entonces, por ejemplo, en la investigación que estamos haciendo en MyHR, hemos descubierto que tú haces un perfil de un candidato, un perfil de un puesto, perdón, y luego tienes lo que el candidato ha desempeñado. Entonces tú alimentas esto en un motor de contexto adentro de la AI y el motor le sugiere qué cosas puede aprender. Es más, le dice hasta qué cursos pueden ser cursos interesantes que le pueden servir a este colaborador. Entonces yo te diría, ¿qué tal si se puede utilizar un concepto donde la inteligencia artificial analice el desempeño de la persona, analice su conocimiento que ya tiene académico y también analice, por ejemplo, sus evaluaciones, etcétera, etcétera. Y en base a esa información comience a sugerir temáticas que luego la empresa puede utilizar para entonces identificar en qué debería de formarse esta persona. Adicionalmente, y nada, por supuesto en el Internet hay muchas fuentes. Claro. Y además tú pudieses comenzar a crear contenidos relacionados con este tipo de aprendizaje. A mí eso me parece fascinante cuando lo probamos y el hecho de que te ofrezca una sugerencia, que a mí me parece que al final sale una sugerencia muy interesante, para mí es fascinante, algo que no se podía hacer hace un par de años. Pienso yo que la empresa debe proporcionar como algún tipo de recursos, acceso para que estos colaboradores puedan hacer este aprendizaje de una manera mucho más dinámica, mucho más fácil.
a también el aprendizaje colaborativo, como que entre los peers, entre los compañeros, puedan conversar sobre ciertos tópicos y ponérselos entonces allí, a la mano, en que puedan ser fácil de capacitarse. ¿Cómo lo ves, María José? Mira, como dijo Roberto, el conocimiento está en línea. O sea, es universal, es gratuito. El gran tema es contratar una empresa, una organización que sepa ponerlo en contexto y que sepa realmente bajarlo a tierra. Okay. Creo que la alianza empresa privada, academia es fundamental en este sentido, porque ustedes saben cómo se hacen las cosas. Nosotros sabemos masticar el contenido, claro, bajarlo a tierra y hacer el seguimiento. Hoy la inteligencia artificial también nos ayuda a personalizar este recorrido. Sabemos de dónde viene, en qué nivel está y lo ayudamos a llegar a un nivel óptimo para la organización. Es un trabajo conjunto. Más que nunca, las empresas deberían unirse a centros educativos especializados en transformar el conocimiento en microcápsulas para que realmente este se haga real y donde la experiencia, en donde la parte límbica, la parte emocional realmente transforme este conocimiento en algo que penetre y no se quede en la memoria y se olvide al siguiente día. Hablando de estas microcápsulas, me parece súper interesante que les ibas a consultar a ambos, como que qué tecnologías o qué plataformas existen actualmente que nos ayudan a esta educación continua. ¿Verdad? Mencionaste microcápsulas. ¿Querías hablar sobre eso, Roberto? Bueno, primero quiero ampliar el tema. Hay dos cosas del tema de las microcápsulas, por supuesto, y lo voy a decir medio en broma, poco, pero es que la gente aprende, si tú miras el tema de las redes sociales y el contenido que tú consumes ahí, y muchas veces ni siquiera es un contenido realmente que te enseña nada, pero sí tiene cautivada a la audiencia en cosas como TikTok, etcétera, donde tú ves 1 o 2 minutos y cómo se hace tal cosa y es un aprendizaje muy corto. Entonces, quizás el aprendizaje de ese tipo de microcápsulas es cómo rápidamente tú puedes capturar un cierto conocimiento y el interés de la persona y mantenerlo ahí para capturarlo. Entonces, algo que me parece interesante es lo que dice María José de las universidades, por ejemplo, como ADEM, tienen muchos programas. O sea, es que lo que la universidad sí sabe hacer, como capturar este conocimiento y ponerlo al nivel de la persona donde se necesita y como que entregarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no sé cuántas plataformas de este tipo hay, no, quizás no hice una investigación profunda, creo que hay pocas, pero sí sería súper interesante alianzas colaborativas entre universidades y empresas de software que básicamente creen este contenido súper empaquetado que en 1 o 2 minutos ya te dé como el concepto de que tú necesitas, pero ajustado, digamos, basado en algún algoritmo de inteligencia artificial. Eso es algo sumamente interesante. Yo creo que seguramente por ahí vamos a ver tendencias que van a comenzar a aparecer, pero va a ser muy interesante cómo ahora aprendemos más rápido, especialmente las generaciones que no tienen, hay generaciones jóvenes que yo los he visto, ellos como que están tan acostumbrados al tema de las redes y lo que pasa inmediato, que a lo mejor sentarlos en una clase de 3 horas, pues no procesan. Pero si con cortitos, automáticamente sí, microcápsulas especialmente, yo sí creo que les daría la oportunidad de recibir ese contenido todos los días para reforzar alguna temática. Así que por ahí yo creo que viene, ¿eh? María José, piensas que eso, llegarlo a aterrizarlo, llevarlo a tierra, ese contenido de repente en microcápsulas, ¿crees que nos puede ayudar entonces a las empresas a este conocimiento, a adquirirle este conocimiento? Las microcápsulas, tal como dijo Roberto, es realmente entrar en el presente, es en la inmediatez, es la dopamina, pero convertimos una dopamina en formación, entonces una dopamina buena. Claro. ¿Qué es lo que pasa en TikTok? Nos metemos entre un video y otro y perdemos mucho tiempo porque esto genera una adicción de pasar 2 horas viendo las redes. Meternos en este mundo dopamínico de la ambición, de estar al día a día, de cambiar de ideas, realmente es lo que debería ser para formación de adultos, no para formación de jóvenes, porque ellos hay que enseñarles a bajar el ritmo. Con la realmente, base, tener las bases fuertes primero. Pero es muy interesante las microcápsulas y es lo que estamos nosotros utilizando para la formación de adultos. De adultos, sí, por supuesto. También tenemos áreas como
como lo que es la realidad virtual, lo que es la realidad aumentada. Entonces, es como simulaciones, prácticas controladas, para que entonces los recursos también puedan capacitarse de esta manera, ¿no? Ahí viene la siguiente parte de la dopamina, se llama la experiencia, la parte lúdica. La parte lúdica es transformar las microcápsulas en un concurso real. Todas estas plataformas de realidad virtual, realidad aumentada, lo que vienen es a permitir al cerebro jugar. Claro. Cuando uno juega se entretiene, sí. Y cuando uno se entretiene realmente penetra mucho más el conocimiento, porque pone en práctica las cosas. Es un juego bien hecho, es un juego de enseñanza-aprendizaje, y esa es la parte más interesante de esto. Nuevamente hay que ir donde alguien que sepa hacerlo, porque tiene que ser una orientación para un fin que es el conocimiento. Claro que sí. Cuando hablas de juegos, hay Quizlets, hay aplicaciones como Quizlet, hay aplicaciones como Kahoot, que son como juegos, es la interacción entre la persona y este juego, y lo que al final te hace es el aprendizaje de una manera mucho más fácil. Mira, lo que decía María José hace un minuto de añadirle un elemento de gamificación. Exacto. Meaning, si yo paso por este aprendizaje, yo tenga algún premio y además una competencia saludable entre mis compañeros. Entonces, cuando se diseña un sistema como este, si le metes un tema de gamificación, lo haces interesante porque creas como este ambiente de, ok, el otro lo está haciendo, yo también, ¿quién va adelante? Y entonces añades un elemento de juego o de competencia que lo hace más divertido. La otra cosa súper interesante también es que yo pienso que en el futuro las organizaciones se van a convertir en organizaciones colaborativas del conocimiento. Si tú miras, una organización realmente es un colectivo de conocimientos de los colaboradores que tiene. Es decir, la empresa es tan buena como el colectivo de los conocimientos que tienen juntos. Entonces, ¿qué pasa? Estos conocimientos a veces están, algunos muy especializados, solamente en una persona. Entonces, si tú logras hacer que de alguna manera utilices estos elementos de conocimiento para que ese conocimiento pueda ser compartido entre todos. Claro. O sea, voy a decir un ejemplo, y es un ejemplo quizás sencillo y tonto, pero muchas empresas tienen manuales de procedimientos de cómo se hace todo en esa empresa. Todo. Pues generalmente nadie los lee. Nadie sabe. Mentira, sí los leen, pero es un file que está ahí. Y no es algo como que integrado. Entonces, si tú puedes comenzar a integrar ese conocimiento colectivo, entonces cómo se hacen las cosas en una organización se fortalece. Entonces, eso es sumamente interesante en el marco de una empresa, en el marco de las cápsulas de información, etcétera, etcétera. Y con respecto a la realidad virtual, bueno, ya eso es como que ya nos transportaste más hacia adelante, porque para ese tema de realidad virtual yo me imagino cosas en donde tú puedas inclusive practicar o ver cómo se hace algo en una simulación. Claro. Así que algo más inmersivo. Pero sin duda, a la velocidad con que están moviéndose estas tecnologías, yo anticipo que va a haber muchas oportunidades para tener más de estas aplicaciones de educación y de educación continua en el entorno laboral. Excelente, súper. Producción, no sé si nos ayudas con nuestro video. ¿Administrar personas es complicado? Lo hicimos sencillo. Te presentamos Maya HR, tu solución en recursos humanos. Con más de 15,000 usuarios satisfechos, Maya HR simplifica la gestión laboral. Programación de empleados, gestión de turnos, contratos y nómina, todo en la nube. Reducimos los dolores de cabeza de ausentismo, rotación y errores en los pagos. Un ahorro impresionante del 62.5% en tiempo y recursos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la inteligencia artificial para administrar de manera integral e interconectada la relación con los colaboradores, desde su ingreso a la empresa hasta su crecimiento continuo en la organización. Confían en nosotros marcas líderes como Burger King, Popeyes, Brinks, Tommy Hilfiger y Puma. Con Maya HR siempre tenemos todo el control sobre nuestro personal, siempre es más rápido y preciso. Nos hemos ganado su confianza con resultados reales. Únete a la revolución y potencia tu fuerza laboral. Operaciones más fluidas y empleados más satisfechos te esperan con Maya HR. Simplifica la gestión de recursos humanos y lidera en el competitivo panorama laboral. Descubre Maya HR y da forma a un futuro laboral más eficiente y exitoso. Maya HR.
líder en innovación en la gestión de recursos humanos. Transforma tu empresa con la plataforma que simplifica el complejo mundo laboral. Yo soy Maya Arzate. Gracias. Continuamos entonces con lo que es la educación continua. ¿Cómo piensan ustedes cuál es el papel de la inteligencia artificial en la personalización de la formación continua de los colaboradores? Son rutas formativas. La inteligencia artificial lo que define es rutas formativas especializadas de acuerdo al nivel de conocimiento de cada persona. Y esto se trabaja con inteligencia artificial. La educación, el ser humano no necesita el contacto del ser humano todavía. Lo que nos apoya la inteligencia artificial es mejorar la experiencia. Pero este proceso de aprender, hacer, tiene que haber mucho trabajo de un individuo, porque nosotros somos seres impredecibles. Claro. Somos seres que utilizamos la imaginación, la invención de nuevas cosas, y en esto es lo que hay que profundizar. Todo lo que va a ser automático y predecible va a ser reemplazado, pero la transmisión de conocimientos depende de nosotros. Y por eso es que hay que ver a alguien que sepa hacerlo. Claro que sí. El toque humano siempre es importante en todo esto. Siempre la parte humana es lo fundamental, es lo crucial. Pero con la inteligencia artificial nos podemos apoyar, nos ayuda en lo que ella hace un análisis de los datos, recomienda como el contenido y provee una tutoría personalizada. Se hace inclusive con la empresa, por ejemplo, con Maya HR se hace una alianza, por ejemplo, para que todo el camino que ellos desarrollen para evaluar las competencias, nosotros los tomamos y lo seguimos con los alumnos. Entonces es un match perfecto. Claro. Por eso hablo yo de la alianza ideal entre la academia y la empresa privada, y sobre todo estas organizaciones que están aportando con software de inteligencia artificial para realmente medir cuáles son las necesidades de formación. Y eso es súper interesante, y creo que María José da en el clavo, y a invitarlas a que colaboren en Maya HR con ADEN, porque a mí me parece que sería muy bonito poder aprovechar lo que está haciendo Maya HR en el tema de la evaluación de competencias y el tema de los microcontenidos, con contenidos que pueda ser que tengan un entorno académico como que estructurado. Sería muy chévere hacer algunos pilotos y MVPs de eso, así que sí, por supuesto. Sin duda espero escuchar cosas maravillosas de ese tema en el futuro cercano, pero es cierto, la inteligencia artificial realmente es un algoritmo matemático, que todo lo que hace es predecir qué es lo que sigue. Entonces la inteligencia artificial se alimenta realmente, su aprendizaje viene de lo que hace el humano, lo que ha publicado, etcétera, etcétera. Lo único que hace es que rápidamente predice cuál es la probabilidad de lo que sigue. Entonces, por ejemplo, por eso es que en temas creativos, en donde no hay predictibilidad o es difícil predecir lo que sigue, un algoritmo de inteligencia artificial no va a ofrecer. Entonces, cosas como creatividad, donde tú tienes que hacer una obra nueva o tienes que hacer un nuevo diseño, la inteligencia artificial lo único que sabe hacer es repetir el conocimiento que ya existe, pero no sabe crear conocimiento nuevo. Entonces, ahí es donde creo que lo que dice María José sí es muy cierto, que es, te sirve como una herramienta para automatizar cosas que sean repetitivas, más no reemplaza cosas que requieran creatividad y naturaleza humana. Y es porque es un algoritmo matemático. Así que qué bueno que tenemos un algoritmo matemático que nos sirve de herramienta para ser más eficientes, pues que nos permite ser más creativos. Entonces diría yo que en los temas de creatividad, de hacer nuevas cosas, ahí es donde ahora nosotros en las organizaciones podemos enfocarnos y entonces automatizar y ser más eficientes en las cosas repetitivas que no añaden tanto valor. Claro que sí. Entonces, esto, la parte del aprendizaje que tiene la inteligencia artificial, como tú dices, que es un algoritmo matemático, pero al final siempre necesita al ser humano. El ser humano es quien provee ese toque, lo que nos hace individuos, lo que nos hace ser una persona. El ser humano es un animal emocional. Nosotros no somos personas racionales. Tenemos una corteza frontal que nos analiza las emociones y nos permite
modificarlas y tomar decisiones mucho más meditadas, pero tomamos decisiones emocionales. Claro. Este proceso de tocar las emociones con el aprendizaje es fundamental. No lo podemos dejar a una máquina. Ellos no van a comprender todo el cúmulo de emociones que nos hace tomar una decisión, que nos hace aprender mejor, que nos hace aplicar, que hace que realmente nos disfrutemos del proceso de aprendizaje. Porque esa es la clave, disfrutarlo. Y que no sea una tortura. Porque lo que es tortura, lo que duele, no se queda. Lo que se disfruta realmente entra y lo se aplica. internaliza, Ajá. siempre se internaliza. Así que lo que hablaba Roberto antes de la gamificación, lo que comentamos antes de lo que es los juegos dentro de este aprendizaje, es lo bonito, es lo que te queda siempre a ti como persona. Es la dopamina, es la buena dopamina. O sea, realmente el juego orientado al aprendizaje es una buena dopamina. Es una forma de poner en práctica en un entorno controlado lo que he aprendido. Es una forma de tomar decisiones y ver cómo repercuten esas decisiones en un entorno controlado para que cuando yo las tome en la empresa no tenga tantos daños. El ser humano aprende de los errores, quizás más que de los aciertos. Y en este proceso es donde hay que trabajar siempre, en aprender, en errar, en tomar soluciones y volver a mejorar el proceso. ¿Cómo piensas entonces que estas empresas pueden enfrentar esos desafíos de implementar estos programas de educación continua? Las empresas están ya en esto. Creo que muchas lo que hacen es que se van con procesos de evaluación basada en precios y no basada en habilidades. Y eso es un gran error. Lo que yo invierto en mi colaborador tiene que ser realmente bueno, positivo y que funcione. No basta con dar un curso y sacarme poner un cheque en mi evaluación de desempeño, ya lo di. Claro. Hay que realmente evaluar si este curso tuvo efecto y hay que saber evaluar. Un departamento de HR no sabe evaluar porque no está para esto. Nosotros sabemos evaluar y nosotros podemos entregar al departamento de HR o al sistema que realmente maneja el departamento de recursos humanos toda la información para que siga alimentando esta base de datos y siga creciendo la empresa conjuntamente con estas herramientas magníficas que realmente van a ayudar muchísimo a administrar este grupo de personas que hacen a la empresa. La alianza entonces es muy importante entre la empresa y la educación que traen las universidades como ADEN para poder entonces hacer esta implementación en las capacitaciones de estos recursos realmente algo valioso. Hoy más que nunca creo que es fundamental. Las empresas que realmente comprendan esto van a tener empresas que sepan afrontar el futuro de mejor manera. Hay que ver entonces la parte de costo, que la empresa siempre se resiste como al costo. ¿Cómo puedes entonces sobrepasar y explicarles a la empresa, mira, esto realmente tú dices que te cuesta tanto, pero el valor que te va a proporcionar esto es inmenso? Yo creo que la métrica no es necesariamente costo, ¿ah? Y a veces hay un buen dicho panameño que dice que lo barato sale caro, y especialmente cuando tú estás viendo en una organización, realmente el personal de una organización es el activo más valioso. Claro. Es más, nosotros también, por ejemplo, cuando vemos startups que estamos mirando, el equipo es el más valioso. Es lo que hace la diferencia entre una empresa mediocre y una empresa espectacular. Entonces, para tú poder hacer que la empresa siga creciendo en un entorno donde constantemente está cambiando todo, invertir en capacitación es vital. Entonces, yo creo que la clave no se trata tanto sobre el costo. Lo que he visto de la deficiencia es que la deficiencia está en el análisis. Nosotros, por ejemplo, en las organizaciones, tú miras y hay muchas herramientas que hacen análisis de los costos de la producción, de no sé qué, pero análisis de las capacidades de la gente. Las decisiones de capacitación se hacen sin ningún tipo de nada. Vamos a hacer una capacitación de tal cosa porque parece divertido, pero no tiene ninguna ciencia. Yo creo que la oportunidad real es encontrar organizaciones que sepan cómo hacer estas carreras de crecimiento y luego realmente analizar de manera sistemática, yo diría utilizando inteligencia artificial, cómo y cuáles de estas carreras o entornos o direcciones
de conocimiento debe de seguir un colaborador para que pueda construir sobre lo que ya tiene y hacerlo de una manera rápida. Eso yo diría que puede ser una forma, y a lo mejor al final, como son microcápsulas, si tú miras este tema, ya no es tan costoso como un curso entero, sino que es algo que tú incorporas como que en el día a día de lo que estás haciendo en la organización, entonces lo puedes hacer de manera sistemática. Yo diría que ese es lo nuevo, puede ser. Entonces estoy como que haciendo un poquito de foresight o de mirando hacia el futuro de lo que pudiese ser, pero quizás hay una oportunidad en esa categoría. Hablando de ese punto, de las tendencias y los avances hacia el futuro, ¿qué podemos esperar en el campo de la educación continua? El desarrollo del ser humano es impredecible. Nosotros tenemos que irnos acoplando a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, a los nuevos cambios de la organización. Entonces, el cambio es inminente y la universidad hoy más que nunca tiene que enfocarse a este cambio y más en lo que es educación continua. Tiene que ser muy, muy dinámico y realmente la alianza viene no del lado de la universidad hacia la empresa privada, sino que la empresa privada nos alimenta a nosotros y nosotros les entregamos el contenido para que ellos sigan creciendo. Nosotros tampoco podemos seguir inventando conocimiento de la nada. No, este es una retroalimentación. Es un trabajo continuo y mutuo. Claro. Y es una evolución. Yo creo que a nivel de inversión, inclusive, la formación debería salir de la línea de costos, debería irse a la línea de inversión. Así porque es. yo invierto en formación de mi personal, de mi esencia, de mi intangible, que es lo que hace la empresa para que realmente sea valorada y sea mejor. Es una inversión, no es un costo. Y eso creo que es un cambio de paradigma, quizás inclusive hasta a nivel contable. Sí, definitivamente. Yo pienso que hay como 4 puntos en que tenemos como que enfocar esto a la parte de las tendencias hacia el futuro. Yo lo veo como el aprendizaje continuo, el aprendizaje adaptivo, lo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que tiene que ver con el aprendizaje en base a competencias y, por supuesto, la gamificación. Sí, ahí hay un tema súper interesante que María José mencionaba, que es el tema de que poder entender la necesidad y entonces alrededor de esta necesidad, o sea que yo creo que sería un entorno de conocimiento, voy a usar la palabra como innovador, o un entorno de conocimiento que utilice el pensamiento para adaptarlo, o sea que básicamente casi como un proceso de design thinking, claro. Un proceso donde la necesidad surge a través de estas evaluaciones y después subsecuentemente aliados van creando ese contenido. Eso me parece fabuloso. Y lo otro que es fascinante es que algunas organizaciones, especialmente en Latinoamérica, están súper enfocadas en mi costo, en mi rendimiento, en mis ventas, pero este line item que dice María José de cuánta formación, cuánta inversión yo hice, es como la inversión, y a veces hablamos de la inversión del país en educación, pero ¿qué tal la inversión de una empresa en educación? A lo mejor comenzamos por ahí, porque la empresa privada, ya listo, a veces estamos hablando de cuánta educación hace el país en un tema, cuánta educación hace una organización en su personal, y si eso lo medimos en algún lugar del line item de la empresa. Así que es un concepto interesante, María José, sin duda. Si tú ves los temas estos de sostenibilidad y ESG, ese tema de educación, seguramente que es una empresa que esté responsable mirando hacia el futuro, seguramente incorpora este tema educacional y de educación continua de su equipo para que el equipo surja hacia adelante y eso es medirlo de una manera contable inclusive. Es que lo que no se mide no se gestiona. Sí. Y esa es la gran diferencia. En una unión empresa, academia, hay que medir el desempeño, hay que medir la asistencia, hay que medir realmente el compromiso de cada colaborador, porque eso me va a decir muchas cosas de mi colaborador. Claro. Un colaborador que no asiste, que entrega tarde las tareas, yo sé que es un colaborador que no tiene compromiso con él mismo. ¿Y cómo va a tener compromiso con la empresa? Así es. Que no se compromete con uno mismo, no puede comprometerse con nada más. Y esto me permite a mí tomar decisiones mucho más certeras. Uniendo esto con la inteligencia artificial o con herramientas de medición, realmente se pueden tomar decisiones mucho más asertivas en relación con el desarrollo de mi personal clave.
ver quién va a ser mi futuro C-level. Claro, Y no lo voy a tener que traer de afuera. Quizás lo pueda sacar de lo puedas adentro. formar. Lo formo para esto. El ADN corporativo, la cultura de la empresa, que es esencial, lo voy formando y la voy modificando, pero en base a comportamientos, no únicamente en base a indicadores. El ser humano no son indicadores, son comportamientos. Claro que sí. Y eso se puede desarrollar y medir conjuntamente, hoy mucho más fácilmente con el uso de estos algoritmos. Súper. Entonces, como resumen, el key point de todo esto, por supuesto que es la educación continua, para tú como persona crecer y poder llegar al siguiente nivel, como tú hablas, como mencionas, de llevarte a un C-level, de una persona que ha sido formada a través de la organización y no simplemente contratar a alguien de afuera. No es fácil contratar algo de afuera, o sea, es muy fácil traerte un español y decir, bueno, ven a Panamá y comprende la cultura. Claro. ¿Cómo comprendo al panameño? ¿Cómo gestiono una cultura que yo no sé? Yo creo que es mucho más inteligente ir formando a esa persona, desarrollándole. Y para eso tengo que como empresa tener inteligencia. Y hoy la inteligencia artificial me permite ser Mucho más efectivo, casi con una precisión quirúrgica para saber quién es la persona a la que yo voy a formar. Mira, yo me quedo fascinado de compartir con ustedes hoy porque me voy como enlightened del conocimiento adicional que me llevo, pero sí creo que el conocimiento colectivo que puede ser analizado para mejorar la inteligencia de la empresa con respecto a lo que la empresa sabe de sus colaboradores y sus activos, medirlo y entonces también fomentar una cultura donde tú desde adentro formas a tu personal para el siguiente nivel, usando esta información que ahora no tenemos, ¿eh? Y que seguramente, y sí estoy de acuerdo, que es mucho más fácil formar a alguien internamente, darle formación continua para que llegue a uno de los puestos más altos de la empresa, que para uno de los puestos más altos de la empresa contratar a alguien externo que después ni siquiera sabe cuál es la cultura de la organización. Correcto. Entonces, sin duda, esa es la oportunidad y sin duda la otra parte que sí me gustó mucho es el tema de la inversión y medir la inversión en este tema de educación y de formar los activos más importantes de la empresa, que son los colaboradores. Así que yo estoy fascinado y contento. Es un tema que tenemos horas más para seguir compartiendo, pero lastimosamente ya el día de hoy hemos concluido nuestro HR Trends, así que le quería agradecer por compartir esta mañana sus conocimientos. A ustedes, muchas gracias. Creo que nos hemos enriquecido todos de esta conversación y esa es la parte de colaborar, el hablar, compartir, sacar ideas y decir, bueno, voy a tomar estas acciones en relación con las ideas. Este es un aprendizaje colaborativo. Así es, muchas gracias María José, muchas gracias Roberto. Gracias a ambas y yo muy contento de poder compartir con ambas profesionales en este tema de educación y en el tema de inteligencia artificial que ambas comparten y ojalá las puedas ver también trabajando juntas en un futuro cercano en algunos temas, así que pondría muy contento. Así será. Sí, feliz día, hasta luego. Hasta luego, gracias.